basado en el Salmo 37, 25, una declaración de fe y de confianza. Y el Salmo 37, 25 es conocido por todos. Pero yo he orado y voy a buscar la manera de que entendamos en sí qué contiene este versículo. Y vamos a ponerlo en pantalla para que usted lo recuerde. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y la traducción lenguaje actualizado lo expone de esta manera: ni antes cuando era joven, ni ahora que ya soy viejo, he visto jamás gente honrada. ¿Qué cambió la palabra justo por la palabra honrada, viviendo en la miseria? Ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Que Dios bendiga su palabra. Todos tenemos conciencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Todos tenemos conciencia de que la Biblia es la palabra de Dios. El contenido de la Biblia precisamente nos hace ver el pensamiento de Dios para nosotros. Lo que Él desea que conozcamos sobre Él. Y es una palabra que no es permitido pensar, que no es posible ponerla en práctica por los que creemos en el Señor. No omito con ello, o con lo que muchas veces se dice: no, pastor, es difícil guardar la palabra de Dios. A eso el Señor responde diciendo: mis mandamientos no son gravosos para ustedes. Lo que indica que Él no ha puesto algo difícil de realizar, de cumplir. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y la consideramos como pan para nuestras almas, definitivamente llegamos a esa mesa con una expectativa y con un deseo de saborear la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios requiere fe, pero no solamente requiere fe, sino requiere práctica. Muchas veces solamente asumimos que hay que creer lo que dice la palabra, pero es necesario que nos dispongamos a practicar la palabra de Dios. Y a veces sí, hermanos, nos encontramos con imposibilidad por nuestra naturaleza humana, que todavía tiene inclinaciones a esa vida licenciosa, tal vez no en una situación extrema como antes. Ahora parece que tenemos un poquito de pensamiento si eso es conveniente o no es conveniente. Antes de llegar a conocer al Señor no teníamos reparos, pero ahora parece que pensamos una y otra vez, y qué bueno cuando decidimos no violentarla, pero qué pena cuando somos seducidos y caímos en desobediencia. Pero el enemigo muchas veces, en la forma sutil que tiene para ver las cosas, nos dice: pero lo que tú has hecho no es nada incomparable a como otros. Pero aquí no se trata de otros, se trata de usted como persona. Porque en el día del Señor,
nos presentaremos individualmente delante del Señor. Y Él nos sacará nuestro listado. No por lo que otro esté diciendo, Señor, te quedaste corto, todavía hay unas cosas que no le has mencionado que hizo. No, en ese momento es usted y Dios, yo y Dios. No hay nadie ahí, ni que nos respalde para nuestro bien, ni mucho menos para que nos condene. Por otro lado, la Biblia es un libro, hermanos, que es completo en todo su pensamiento y en toda su exposición. Todo lo que contiene la Biblia es la palabra de Dios. Por esa razón, debemos de ser amantes del estudio de la palabra de Dios. Porque cuando no estudiamos la palabra de Dios, puede ser que un texto bíblico que nos fascina, nos encanta, nos emociona, cometamos el error de solo quedarnos en ese fragmento, pero no vamos al contexto ni para arriba, ni al contexto para abajo, sino que nos quedamos en ese texto, como el caso que me ocupa hoy. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero este texto, como toda la palabra, requiere cierta consideración. Y una de las cosas que el estudio bíblico nos puede llevar a considerar es precisamente esa palabra justo. Esa palabra justo, o como está en la traducción lenguaje actualizado, gente honrada. Ya solo eso, hermano, nos pone a pensar qué significa eso de justo, qué implica eso de honrado, para poder asumir exactamente el testimonio del salmista. No sé si me estoy dando a entender. Es importante que en ese momento usted vaya, en este caso, a leer todo el Salmo 37. Pero como hay una palabra teológica aquí que es justo, entonces en la diversidad de lo que implica la palabra justo aplicada a nosotros como personas, vamos entonces a entender exactamente qué implica ser justo. Y al entender eso, entonces vamos a ver el espectro sumamente abierto hacia nosotros y hacia los nuestros. Porque creo que uno de los propósitos que en una familia hay es que en la familia no haga falta nada. ¿Cuántos saben eso? Una de mis oraciones delante del Señor es que no haga falta nada en mi familia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Sí, es parte de nuestra oración, es parte de nuestra súplica. Señor, que no nos falte nada como familia. Pero llega el momento que los hijos salen y los hijos comienzan a formar sus hogares. Ahora venimos nosotros, ya dos en la casa, y empezamos a decir: Señor, bendice a mi descendencia. No quiere decir que no lo hacemos antes de que salgan de casa. Lo hacemos, pero ahora tiene como una exigencia mayor, porque ya no están bajo mi jurisdicción, ya no están bajo mi tutela, y no sé bajo qué todavía permanecen con nosotros. Pero lo que deseamos es que a nuestra descendencia no le haga falta nada. Y esa es una buena oración de los padres. Señor, que no haga falta nada en la casa de mis hijos. Pero una de las cosas que no nos ponemos a pensar, si hicimos un trabajo con nuestros hijos
para que clasifiquen en esa palabra justo. Porque es a los justos que no les va a hacer falta nada. Y ya nos ayudó la traducción lenguaje actualizado sobre justo, recto. Y ahí podríamos tener un conflicto, porque nosotros decimos, ay, pero mi hijo no anda en los caminos del Señor. Pero yo estoy invocando al Señor que no le haga falta nada a mi descendencia. Eso es válido. Pero tenemos que añadirle, Señor, pero que se vuelvan a tu camino. Pero Señor, que te amen nuevamente. Pero Señor, que te obedezcan nuevamente. En ese sentido, yo puedo estar exactamente en lo que significa el texto. Y no verlo así como un atarrayazo, como podemos decir, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo no sé si usted tiene subrayado ese versículo en su Biblia. Y viene usted y dice, tu palabra dice, Señor. Y cuando decimos eso, parece que es como con un tono, sí, de fe y de confianza, pero también de exigencia. Como que eso se vuelve de nuestra parte hacia Dios exigente. Y no te olvides que mi descendencia no le haga falta nada. Está bien, hermanos, pero no debemos de dejar de considerar que nuestra descendencia debe de estar en los caminos del Señor para hacer y para aplicar una palabra como esta. Habiendo dicho eso, tenemos aquí un testimonio, es el testimonio del salmista. Él dice, he vivido muchos años y nunca he visto nunca he visto al justo desamparado. Es impresionante y hay que tomarle la palabra al salmista, porque hubo un hombre, y no solamente él, pero hubo un hombre de una talla tan extraordinaria en cuanto a su fidelidad, o en cuanto a creer mejor en la fidelidad de Dios. David es testimonio de eso. Él puede, y en sus escritos él nos hace sentir sobre la fidelidad de Dios. Quien experimentó de manera extrema, maravillosa, la fidelidad de Dios fue ese hombre llamado David. A él no le podía refutar nadie sobre esta idea o este principio en su vida. Yo no sé sobre la opinión que ustedes tengan de Dios, pero mi opinión, mi convicción, mi certeza, mi seguridad es que Dios es un Dios fiel, podía responder David. Y no sé si nosotros le podemos responder también a los escépticos que nos rodean. Yo no sé qué opinión tiene usted de Dios, pero mi opinión, mi experiencia es que Dios es Dios fiel. ¿Tiene usted esa experiencia? Mi experiencia es que Dios es fiel. Y venimos de lo menos a lo más. Es que mire, Dios ha sido fiel conmigo en esto, en esto, en esto, en esto. Y eso festeja el cielo cuando desde la tierra hayan hombres y mujeres que le estén diciendo en el propio rostro al maligno, yo no sé qué ideas tienes tú de Dios, pero lo mío es que Él es fiel y lo he experimentado, aún en las tormentas que he pasado, he sufrido, no me anegaron, pasé casi por el fuego, pero no quedé quemado. Y aquí estoy de pie. Y Dios quiere que estemos de pie en la adversidad, y más cuando usted y yo decimos, Dios es fiel y su fidelidad es abundante hacia los justos, hacia los que practican la justicia. Este versículo es muy esperanzador, especialmente para aquellos que luchan por vivir una vida justa y fiel a Dios.
si hay una disposición, una determinación en nosotros de decir, Señor, yo no sé cómo quiere vivir tal o cual persona, o ahí, o aún en el interior de mi casa, pero yo he determinado vivir para ti. Yo he determinado no seguir en las prácticas de los míos, de los cercanos. Yo he decidido guardar mi vida delante de ti. Y eso significa vivir en justicia. Porque justicia es obediencia. Justicia es hacer lo que Dios ha ordenado en su palabra. Justicia es tomarlo en cuenta a Él en nuestras decisiones. Justicia es obedecer a sus preceptos, a sus mandatos, a sus determinaciones. Eso hace justo a cualquiera de nosotros. Pero extraordinario, este salmo nos anima a confiar en Dios y a no preocuparnos por aquellos que son injustos y que triunfan en esta vida. Porque muchas veces eso es lo que puede desequilibrar la vida del creyente. Que tanto esfuerzo para nada. ¿Lo ha oído? Tanto esfuerzo para nada. Yo me he guardado de esto y del otro para nada. Y eso para nada es porque hemos puesto nuestra mirada en aquel impío, en aquella persona que actúa de una manera despiadada espiritualmente hablando. Y vemos que su cuenta, bueno, no estamos viendo la cuenta, pero vemos algunas cosas, ¿verdad? Que nos hacen ver que esa persona, independientemente si ama a Dios, no ama a Dios, pero cómo está prosperando. Y como que fueran, hermanos, estocadas, como dicen, ¿verdad? Correctas, en nuestro corazón, que se atreva y diga, ¿de qué sirve que te estés dando en el pecho? Yo no necesito eso. Mira, acabo de comprar tal cosa. Mira, acabo de comprar tal cosa. Mira, te voy a llevar a conocer la nueva adquisición. Y eso. Y lo dicen, aparte de arrogancia, lo dicen como para tocar las entrañas de nuestro interior. Porque a pesar de que nos esforzamos nosotros en los asuntos de la piedad, no vemos esos beneficios que estos están viendo. Entonces el salmista está diciendo, no te fijes en los que prosperan y no te angusties por lo que ellos prosperan. Esto sucedió en la vida del salmista Asaf. En el Salmo 73, hasta dice, Señor, mira lo que te voy a decir. A estos impíos hasta los ojos se les salen de tan gordos que están. Lo ha leído, ¿verdad? Mira cómo está la arrogancia de ellos. Está hablando y lo hace sentir que lo está haciendo en su forma natural. Como que él no tiene tratos con Dios o como que Dios no tiene tratos con él. Entonces el salmista dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Comprendí el fin de ellos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Sabe que esta declaración, si sale de sus labios, de mis labios, con convicción, con claridad, esa expresión nos hace ver, nos presenta delante de Dios como justos. ¿Qué le parece? Nos hace ver como justos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo de la tierra. No está diciendo que no necesita las cosas, y Dios sabe que para vivir en este mundo necesitamos las cosas, y tan bueno ha sido Dios a través de la historia, desde que creó las primeras cosas en la tierra hasta el día de hoy, que no ha faltado a su fidelidad. Porque el sol
es dado a los justos y a los injustos. La lluvia es dada a los injustos y a los justos. Dios no ha dejado la creación. Dios ha sostenido la creación. Y en esta creación estamos los impíos y estamos los temerosos. Pero hay un apartado que nos hace distintos a la gran mayoría en el mundo, y es el encuentro que usted y yo hemos tenido con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya no se trata solamente de las cosas materiales, sino de las cosas que van a existir o existen por los siglos de los siglos. Porque después de deshecha esta nuestra piel, en nuestra carne hemos de ver a Dios y estaremos con Él por los siglos y por los siglos y por los siglos. El gozo de los judíos en la antigüedad era la prolongación de la vida. Cuando leemos que fulano vivió tantos años, esa era la razón mayor para estas personas en la antigüedad. La vida, añadir días, meses y años. Y qué fascinante cuando leemos si vivió tantos años. Y que Dios dice que el bien y la misericordia seguirá con nosotros todos los días de nuestra vida. Y ahí esa palabra equivale a días y a días y a días. Pero leí hace poco que para los cristianos, ya en el Nuevo Testamento, el valor no es añadir días y meses y años a su vida física. ¿Por qué? Porque los judíos, un salmista dijo, en el Seol nadie te alaba. Pero los cristianos tenemos otra expectativa. Vi a los que estaban con palmas en las manos y decían, bendito el Cordero, el cántico nuevo, el cántico de Moisés, significando que el valor de la vida, como los judíos lo miraban en el pasado, eso fue cambiado cuando vino Jesús, porque no es la vida física lo que importa para Dios, sino lo que importa para Dios es después de esta vida que usted y yo tenemos. Ahora, si Él nos da muchos años, bienvenidos, ¿verdad? Pero el éxito suyo y mío no es añadir más días. El éxito es la esperanza que un día vamos a estar por la eternidad con nuestro Señor. Eso es lo más valioso y a eso es que el Señor apuntó. Ahora, el versículo además nos dice que David en su larga vida nunca vio a un justo abandonado por Dios, ni a sus hijos mendigando por pan. Justo desamparado, oiga bien, equivale a decir totalmente desamparado. Totalmente desamparado. Porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus fieles. Para siempre serán guardados. Y unos comentaristas dicen que esto no significa que David no haya pensado en que algunos estaban sufriendo. Pero él está siendo tan objetivo para darnos inspiración a nosotros, para animarnos a transitar en el camino de la justicia, en decir, yo en mi propia experiencia y en mi cercanía, vamos a reducirlo así, yo no vi justo desamparado. Es que lo que tenía que ver con más de alguna persona era movida a misericordia y a piedad para cubrir una necesidad de tal o cual persona. Y si vamos a las leyes que tenían los judíos, que mientras ellos se mantuvieron en esa normativa, en verdad no habían necesitados en ese tiempo. ¿Por qué? Porque una familia que estaba próspera no permitía que su otra familia de sus hermanos estuviera padeciendo necesidad. Y algunos sugieren que los que emigraron a los Estados Unidos, muchos de estos, cuando llegan familias sin recursos, hablando de los judíos,
Ellos se encargan de abrigarlo, de darle los primeros insumos y ponerlo en tranquilidad para que pueda con los días despegar, como decimos. Así que hay figuras y hay formas en que Dios hace esto. Ahora, ¿quién es justo? De acuerdo con el diccionario de Strong, justo es quien actúa con rectitud. Justo es quien actúa con rectitud. Justo es quien vive la verdad, vive la palabra en cada uno de sus pasos del diario vivir. El que actúa de manera recta, imparcial, derecho o equitativo. La palabra justicia comunica concepto de juicio correcto o actos justos. La palabra justicia se aplica a uno que es recto en carácter y acción. Hay dos características que quiero mencionar sobre el justo. Según Proverbios 21:26 y Proverbios 29:7, el justo es generoso. La primera referencia dice: hay quien todo el día codicia y codicia, pero el justo da y no escatima. La segunda referencia: el justo se preocupa por la causa de los más necesitados, pero el impío no entiende tal preocupación. Así que el justo es generoso, pero también el justo no miente. Proverbios 13:5 dice: el justo aborrece la palabra de mentira, pero el impío se hace odioso y trae deshonra. Así que una persona justa sabe que las justificaciones solo aplacan la conciencia del que las dice. ¿Ya está entendiendo? No he visto justo. Ay, pastor, ¿y entonces dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? Como Dios nos ve y como nosotros somos. Pero aquí está la promesa, aquí está una declaración: no he visto justo desamparado. Entonces, para no vernos en ese desamparo, ¿qué tenemos que hacer? Transitar, caminar hacia esa práctica de justicia. Todo aquello, hermano, que en un momento nosotros pensamos que porque todos lo hacen, tengamos mucho cuidado. Hagamos lo que nosotros tenemos que hacer y a la manera en que Dios espera que lo hagamos como hijos que somos de Él. No esperaba este mensaje de los salmos, ¿verdad? Pero es importante, hermano, porque nosotros aspiramos a otros días, yo creo que todos, pero no queremos que sean días donde vengan las dificultades de la manera que aparezcan, sin contar con la presencia del Señor, sin tener la certeza que en medio de la tormenta tenemos a Dios con nosotros, sin pensar que podemos orar y Dios puede cambiar el momento por el que estamos pasando. ¿Cómo lo va a hacer? Él sabe cómo actúa. ¿Cómo va a aparecer? Él sabe cómo va a aparecer. Aún va a aparecer de casos o situaciones en las que nosotros menos lo esperábamos. Le decía a un hermano que parte ya de nuestro testimonio en este proceso con hermana Mary es haber encontrado o que se nos facilitó un médico con experiencia. Un médico que se amistó tan luego con nosotros. Un médico que nos dio confianza. Un médico a quien yo a través del nexo le dije: pregúntele cuántos son sus honorarios, porque 2 asistencias a ella las fue a dar a la casa y no en su consultorio. Y él solo se sonrió. Y él solo se sonrió. Digo, para cada momento. Le escribí a Oscar por lo de Jackie, que fue intervenido y ustedes saben también. Le dije, como Dios pone ángeles
cerca de nosotros, le dije, ¿verdad, hermano Oscar? Y eso lo puede hacer con todos, hermano. Y lo ha hecho con usted, no lo ha hecho con usted, lo ha hecho con usted en más de alguna oportunidad. Y puede usted estar seguro de que si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer, porque no he visto justo desamparado. ¿Cómo Dios puede facilitar las cosas en medio de la tormenta, en medio de la dificultad? Dios sabe cómo hacerlo. Él es especialista y sobre todo dice que aún los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. Lo que implica que Él tiene un cuidado de todos nosotros. Ya sabe Él cuántos se me han caído. Ya sabe Él cuántos me quedan. O sea, esa escritura lo que implica es decirnos, mire, si tiene cuidado de un cabello, ¿cómo no va a tener cuidado de todo lo que tú eres? Yo no he visto, dice David, justo desamparado. ¿Cree que está cerca de usted el Señor? Festeje, porque Él está cerca. Independientemente de cómo sea su estado, su condición, aún en la abundancia, en la escasez, necesitamos su presencia, porque Él es el que guarda todo a nuestro favor. Y esta parte es muy importante. La descendencia de los justos no mendigará pan. El versículo nos dice que David en su larga vida no vio a un justo abandonado por Dios, ni a sus hijos mendigando por pan. Esto no implica que dichas situaciones jamás ocurrieron o ocurran. Aquí el salmista simplemente describe su experiencia personal. Y esto es lo que tiene validez en este momento, su experiencia. Él está hablando de su experiencia personal. Con quien dice, mire, ¿quieren ustedes tener esta certeza? Busquen que la opinión de Dios para ustedes sea igual a la que tuvo de mí. Es conforme a mi corazón. Qué extraordinario. Dios dijo que David era conforme a su corazón. Lo ha leído, ¿verdad? Pondré a uno en el reino que sea conforme a mi corazón. Y David fue hallado conforme al corazón. Entonces esta experiencia nos puede decir a nosotros, ¿quieren contar con la presencia de Dios en cada acción de su vida? Que ustedes sean encontrados conforme a su corazón. Y David era tan humano como nosotros, hermanos. David pasó por crisis variadas como cualquiera de nosotros, hermano. Pero él mantuvo esa convicción de la opinión que Dios tuvo sobre él, y eso le inspiraba para llegar sin arrogancia, reconociendo cuando había pecado contra él. ¿Cuál era la diferencia entre Saúl y entre David? Saúl no buscó a Dios nunca en arrepentimiento, en confesión, pero David cuando se vio en ofensa contra Dios, él con prontitud llegaba al altar de Dios y decía, Dios, te fallé, perdóname, 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 porque contra ti he hecho lo malo, contra ti he pecado. Entonces, la experiencia de él fue esa, y sé que puede ser la experiencia para cada uno de nosotros. Por otro lado, esta es una promesa clara para aquellos que se esfuerzan por seguir las leyes o la palabra o los dichos de Dios. Si en algún momento hemos objetado lo que aquí está escrito en cuanto a nuestra obediencia y a nuestra conducta, desistamos de ello.
Porque no hacer esto nos vuelve injustos. Y si queremos vernos justos, apliquemos, obedezcamos lo que Él ha establecido. Es tan, tal vez no sencillo, pero fácil de entender. Y en ese caso, yo estoy como con mis manos levantadas delante del Señor y extiendo mis brazos como alas para decir: Señor, no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Y ahí estoy en mi justicia, dando cobertura a mi casa, dando cobertura a mi descendencia. Pero ¿cuál será la propuesta? Que cerrados nuestros ojos, nuestros hijos no salgan de ese principio de amar a Dios, de obedecer a Dios y de hacer las cosas que Dios ha ordenado, hasta la tercera y cuarta generación. Si usted sabe que la obediencia a Dios le ha llevado a donde usted se encuentra y le ha sustentado en todas las áreas de su vida, y que esto es lo que usted anhela transferir a su hijo, dos cosas le digo. Si Dios lo ha prosperado en la parte material y usted es de los que dicen afuera: sudo y sudo, sudo y sudo para dejar algo a mis hijos. Lo ha dicho en más de algún momento usted. Es que todo lo que yo hago es pensando en dejarle algo a mis hijos. Gloria a Dios, qué tata es usted. Me hubiera gustado tenerlo como tal en mi vida. Oh, eso a cualquier hijo estimula, ¿no es cierto? Pero usted sabe que eso es pasajero. Entonces esfuércese por heredar a Cristo en su totalidad en la vida de su descendencia. Y entonces está la garantía: no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Quiero pedirle que se ponga de pie y vamos a bendecir nuestra descendencia. De los que están con usted y de los que están fuera de allá de casa. Porque ellos están fuera, pero nosotros los tenemos muy cerca, ¿no es cierto? Yo sé que usted siempre ora por sus hijos y los hace tan cerquita o tan cercano a usted. Y Dios festeja porque seguimos pensando en el bienestar de ellos. Pero yo quiero que esta palabra que tenemos enfrente nos acompañe el tiempo que tenemos de vida y que acompañe a nuestra descendencia. Que si ya usted tiene bisnieto, que extienda su bendición hacia su bisnieto y que siga haciendo su parte, porque puede ser que en su justicia y mi justicia ellos estén guardados, y por eso es que ellos están siendo bendecidos. Pero un día usted y yo vamos a faltar, pero que no queden desprotegidos, que el Señor los mantenga cubiertos y que en el día del Señor pasemos a su presencia y nos veamos como tales en su presencia. Padre, aquí estamos de pie. Quizás sea arrogancia o poca comprensión decirte: aquí estamos de pie los justos. Aquí estamos de pie los justos. Porque tú eres quien nos has justificado y nos has mostrado el camino para hacerlo.
Y ayúdanos, Señor, a aplicar esos principios a los que hemos sido renuentes, y que por ello no se nos permite ser todavía más justos, ser vistos más justos, y que no estemos conforme con lo justo que seamos, cuando sabemos que hace falta más en ese camino y en esa mostración o demostración delante de ti. Permíteme una vez más decir: aquí estamos de pie los justos, y te pedimos por nuestra descendencia que nunca haga falta nada en sus vidas, en sus mesas, que los sueños que aún tienen en tu nombre los puedan alcanzar, que el lugar donde residan no sea el obstáculo para ello. Señor, bendice a nuestras familias y ayúdanos a ser el mejor ejemplo de justicia para nuestros hijos y para nuestros nietos. En el nombre de Jesús, levante sus manos y bendiga su descendencia. Alce sus manos, lo que implica confianza, lo que implica fe, lo que implica seguridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si no hay relación de padres con hijos, permite, Señor, que eso sea quebrantado. Si no hay armonía entre padres e hijos, permite que eso sea quebrantado. Oh, quizá estemos esperando que nuestros hijos se arrodillen delante de nosotros, pero quizás sea cosa difícil lo que estemos esperando. Pero aún podemos heredarles lo que es perdón. Todavía podremos heredarles diciendo: hijos, hijo, perdóname. Y eso va a quedar grabado en el alma como una enseñanza práctica. Y quizá ese sea el recurso para que se vuelvan a ti si es que están distantes. Quebranta y haznos vivir en justicia, Señor. Te adoramos. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.